cuerpo se producen diferentes reacciones, ¿no es cierto? Y estas reacciones, cuando hablamos de metabolitos, la finalidad es catabolizar o degradarlas. ¿Por qué medio las degradamos? A través de enzimas, ¿no? Enzimas o hidrolasas que van a venir a degradar, a aumentar estos metabolitos que normalmente se degradan de una forma más sencilla y luego los eliminamos, ¿no es cierto? Esa es la función, de hecho, o lo que pasa en nuestro metabolismo, ¿no? Esto ayuda a que las células y los tejidos vayan, ¿no es cierto?, renovándose y eliminando ciertos componentes que normalmente se producen en nuestro organismo. Y de esa forma mantenemos un equilibrio, ¿no? Se producen, se eliminan, se producen, se eliminan. Así como comemos, lo eliminamos, ¿no es cierto? Agua limpia. De la misma forma, las células también lo hacen para mantenerse vitales. Entonces, si hablamos de trastornos metabólicos en general, vamos a hablar de todo ese conjunto de alteraciones que se producen, ¿no es cierto?, como consecuencia de esta alteración en la degradación o la eliminación de los diferentes metabolitos, ¿no? Entonces, esto puede afectar a las células en sí, a los tejidos en conjunto y a los sistemas, los órganos y sistemas, porque se van a empezar, si no eliminamos, ¿qué pasa? Se empiezan a acumular, ¿no es cierto? Vamos a clasificarlos así bien general en dos formas, ¿no? De forma congénita y adquirida. Los congénitos no son muy comunes, no son muy frecuentes, pero tenemos que saberlos porque puede parecer a un paciente que tiene este tipo de trastorno, ¿no? Los adquiridos vamos a ver que son más comunes, explicamos por qué les digo esto. La mayor parte de estos trastornos congénitos están asociados a alteraciones genéticas que están en las enzimas, ¿no? O hay ausencia, o hay deficiencia, o hay alteración funcional, ¿no? La mayor parte de los trastornos metabólicos que son de tipo congénito son de carácter autosómico recesivo y alguno que otro va a ser ligado al cromosoma sexual, ¿no? Entonces, no, esas son las excepciones. Dentro de las causas de origen genético, alteraciones enzimáticas genéticas, como les decía, puede ser porque la enzima falta. Entonces, el metabolito, para degradar a otro más simple, no puede, ¿no? Se acumula. Puede haber una enzima, está presente, pero puede estar alterada en su estructura. Otra forma es que esté presente la enzima, pero haya ausencia de inhibidores. Entonces, todo es un equilibrio en el organismo. Y vamos a ver más adelante, como decía, en patología especial, cuando ya se enfoque en más detalles en estas enfermedades, el desglose de cada una. Entonces, aquí vemos un lisosoma y este es el organelo en que generalmente se acumulan ciertas enzimas que van a ayudar a degradar. Por eso la mayor parte de las alteraciones metabólicas van a estar relacionadas a alteraciones, ¿no es cierto?, de en cambio, en los trastornos metabólicos adquiridos, ¿no es cierto?, las causas puede ser ausencia total de enzima, pero esto no es de origen genético. Es algo que nosotros nacemos con todas las enzimas normales, pero puede haber un proceso, una alteración, ¿no es cierto?, una enfermedad, un daño en el tejido que haga que, ¿no es cierto?, perdamos esta enzima y ya la vamos a volver a hacer. O alguna alteración que se dé de aquí en adelante de una secuencia de aminoácidos. Se puede dividir estos en carenciales o tóxicos, ¿no? Que pueden ser exógenos o endógenos que generen esta alteración en estas enzimas, ¿no? Para diferenciar entre un trastorno metabólico congénito de uno adquirido, en los congénitos la mayoría están relacionados a alteraciones genéticas, la mayoría son mutaciones. Una gran parte se presenta durante el nacimiento o la primera infancia, incluso, pero esto no, como les decía, no es excluyente. Hay adultos que la manifestación, digamos, se puede dar por encima de los 40 años y recién es notorio la enfermedad. Mientras tanto pasa asintomático. La mayor parte está a carácter autosómico recesivo y, como les decía, algunos están ligados a la sexual. No hay influencia de supresión, quiere decir que lo que haga es predominantemente no va a influir esto, sino la enfermedad se va a dar porque ya está establecida. No son casos frecuentes los genéticos, ¿no? Y si se presenta en los primeros años de vida, o entre los primeros meses, primeros años de vida, 1, 2, 3 años, generalmente es de mal pronóstico, ¿no? La mayor parte de los pacientes tienen una alteración muy severa y fallecen, ¿no? En cambio, si se presenta mucho más adelante, esto es progresivo y lento y
etapa adulta pues, se pueden manifestar algunos síntomas y algunos de ellos incluso pueden llevar su vida o vida relativamente normal, ¿no? En cambio, en los adquiridos hay un componente complementario, ¿no? Puede uno tener una cierta predisposición o alteración genética, pero que nunca podemos manifestar la enfermedad. Pero si yo me expongo a ciertos factores ambientales, puedo desarrollar la enfermedad, se puede dar, o solo sometida a los factores ambientales también puedo desarrollar. Hay influencia en relación a la edad y el sexo, por ejemplo, la diabetes tipo 2, si vemos y analizamos que vamos a ver más adelante, es un trastorno metabólico así amplio, pero que se da en personas adultas, ¿no? Pues los factores generalmente asociados al sujeto y ambientales. De acuerdo a la ocupación, también puede haber un origen tóxico, son más comunes, y eso es lo que nosotros vamos a ver nuevamente en la parte clínica, y por lo general el pronóstico es bueno siempre y cuando nosotros sepamos controlar, ¿no es cierto?, los factores que están influyendo para hacer que se produzca el trastorno metabólico. Entonces, en síntesis es eso, ¿no? Tenemos diferentes metabolitos, entre ellos proteínas, minerales, lípidos, todo se degrada. Y dependiendo del metabolito se va a producir un trastorno metabólico. Si hablamos de algunos minerales, por ejemplo, podemos hablar de calcificación. Y va a haber diferentes tipos de calcificación. ¿Qué significa la calcificación? Depósitos de sales de calcio asociado a otros minerales que van a producir, ¿no es cierto?, que se van a depositar en sitios no comunes, ¿no es cierto?, que es como el hueso. Ahí tenemos el calcio y otros minerales que forman la matriz ósea, ¿no? Pero en la piel eso no es común, ¿no es cierto? En órganos como el riñón, ¿no? Eso ya no es común, no vemos hormonas de hueso normalmente, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que se puede producir en otros sitios, generalmente en nuestro país. Hay diferentes tipos de calcificación. Han debido escuchar ya en lesión celular, calcificación distrófica, ¿no es cierto? Calcificación metastásica. Ahora, otros tipos de calcificación como la calcinosis o la formación de cálculos también se pueden producir de forma localizada. Y hemos hecho calcificación distrófica y es un tema que ustedes se han llevado en lesión celular, ¿no es cierto? Y simplemente es el depósito igual de calcio y otros minerales que se van a depositar ¿dónde? En tejidos lesionados, en tejidos que han muerto, ¿no es cierto? Ha habido una lesión en partes blandas, en un tejido, este tejido se muere y puede esta necrosis generar depósitos de calcio, ¿no es cierto?, y otros minerales, y por ende formar focos de calcio. Entonces, esto podemos verlo, por ejemplo, en los nodos calciosos de pulmón, en las paredes vasculares, la aterosclerosis, en un hematoma organizado también se puede depositar y formar estas calcificaciones, y en tumores también que entran en necrosis, ¿no?, por crecimiento, puede verse, pero incluso en tumores benignos. Aquí vemos la pared de un vaso, las flechas muestran cómo se está depositando alrededor lo que es este material, ¿no es cierto?, de sales de calcio, donde están las flechas negras, y ahí vemos la luz parcial. También, como decíamos, en las placas enterohematosclerosas de un vaso, y vemos en la flecha donde también se está formando, se está depositando este depósito de calcio. La aterosclerosis, como ya vamos a ver más adelante en patología especial, es también un estímulo para que se deposite calcio y otros minerales, porque inicialmente esta alteración es el acúmulo de colesterol. Entonces, la pared del vaso primero se llena de grasa, y como hay una reacción inflamatoria, esta inflamación produce destrucción del tejido. Y esto estimula a que haya fibrosis y posteriormente también depósitos de calcio. Entonces, esto es aortas, ¿no es cierto?, donde vamos a ver placas enterohematosas y también placas de calcificación. La calcificación metastásica, en cambio, siempre hay una alteración en fase. Por lo general, son estados de hipercalcemia. Por ejemplo, el hiperparatiroidismo primario y secundario. El primario, pues, sobre todo, está asociado a adenomas paratiroideos, incluso puede haber un terciario asociado a alguna enfermedad renal. Hipervitaminosis D, hipercalcemia idiopática de la infancia, enfermedades, procesos de destrucción ósea, por ejemplo, tumores, como el mieloma, por ejemplo, que empieza a destruir el hueso y libera, ¿no es cierto?, el calcio que estaba en los huesos. Por ende, también se puede producir calcificación en otros sitios que no son normales, ¿no? Podemos ver en el estómago, en el riñón, en otros lados, este tipo de calcificación, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una
lámina donde ven la flecha, ese engrosamiento que se ve en el tabique alveolar es el depósito de calcio, ¿no? Es solo un ejemplo. La calcinosis. La calcinosis también es una forma de formación de o calcificaciones que pueden ser localizadas o generalizadas que se dan en ciertos sitios, ¿no? Esta es algo que también se da en ciertos estados, como por ejemplo la calcinosis cutis. Vemos el talón de esta paciente y vemos como un nódulo, ¿no? Si no retira, son formación de hueso, ¿no? Bien localizada. Ahora, esto también se puede dar en la grasa que está por debajo de la piel, que es el tejido celular subcutáneo, los músculos y los tendones, ¿no? Eso ya es cuando se vuelve más generalizado, ¿no? Pero la mayor parte de los pacientes que tienen algún trastorno relacionado al calcio muchas veces presentan inicialmente en la piel ciertos nódulos, ¿no? Que es la calcinosis cutis. Y los lips, como habíamos dicho dentro de este grupo, que se pueden producir en la vejiga o también en el riñón, también incluso en la vesícula, que es algo relativamente más común, pero en la vesícula inicialmente este calcio lo que se forma es de colesterol, de grasa, ¿cierto? De colesterol, y a eso se puede añadir que se pueda agregar otras minerales como calcio y formen un hito como que más grueso, ¿no? Entonces, más pigmento y más mineral. En pigmentos, en relación a estos metabolitos, vamos a hablar que los pigmentos en sí, endógenos, son sustancias que dan color, ¿no es cierto? Así como en nuestra piel, ¿no es cierto? Hay otros elementos que se producen normalmente y van a dar color a los tejidos y algunos líquidos. Por lo general, la mayor parte que pueden producir trastornos están relacionados con pigmentos endógenos, pero también hay algunos exógenos que pueden producir alteraciones, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de los endógenos. Como ejemplo de exógeno, la antracosis. ¿Qué será la antracosis? ¿Qué formularemos? Este es un pigmento. Entonces, por lo general, ¿no es cierto? Son pigmentos de carbón que no inhala y se queda depositado, ¿no? Entonces, esto era algo común en los mineros, ¿no? Que trabajaban en minas de carbón y obviamente inhalaban continuamente este pigmento y por eso sus pulmones se volvían negros, producían una reacción inflamatoria, producían una enfermedad pulmonar ya destructiva tras la fibrosis, ¿no es cierto? Y podemos ver aquí en estos macrófagos, pues vemos este puntillado medio negruzco, ¿no es cierto? Que se traduce en el tejido como sombras negras por el pigmento. Pigmentos endógenos, aquí hablamos de la hemosiderina, pero la hemosiderosis, por ejemplo, no es una enfermedad como tal. Vamos a ver más adelante la hemocromatosis, sí. Pero el acúmulo de hemosiderina se puede dar tras ciertos procesos. Un trauma, por ejemplo, que genere acumulación de sangre y la degradación de la hemoglobina produzca, ¿no? Que los osteocitos o los macrófagos acumulen ese pigmento amarillo marrón, que es la hemosiderina, que se va a quedar dentro de estos tejidos hasta que se logre eliminar. Por ejemplo, este es un alveolo pulmonar. En la insuficiencia cardíaca se produce edema pulmonar. Entonces, el paciente empieza a toser y muchas veces empieza a eliminar un líquido rosado primero y luego sangre, ¿no es cierto? Y la hemólisis. Ahí vamos a ver que inicialmente en este edema pulmonar hay muchos macrófagos que están cargados de este pigmento, porque hay liberación de líquidos. Ahí salen no solo proteínas, también van a salir eritrocitos, que se van a acumular dentro de estos histocitos, ¿no? En una tinción especial también, si es demasiado la eliminación de estos eritrocitos y degradación, como hay en algunas enfermedades hemolíticas, en los túbulos renales este se puede acumular, ¿no? Y vemos este puntillado azul, es en una tinción especial, vemos este material que se está acumulando, ¿no? En este caso, el hierro. Como les decía, la hemosiderosis es un trastorno metabólico, pero como les digo, se puede ver en diferentes patologías. En cambio, la hemocromatosis sí es un trastorno metabólico bien establecido, en el cual va a haber una alteración en el metabolismo del hierro. El hierro se va a absorber de manera alterada a nivel intestinal, se absorbe como una cinta. Y este se va a empezar a depositar en diferentes tejidos. ¿Cuáles son los tejidos que van a acumular con mayor frecuencia este metabolismo? El hígado. Entonces, el hígado al acumular el hierro, pues, se van a llenar los hepatocitos de hierro, se van a romper y destruir, y los macrófagos van a empezar a acumular igual hierro,
Toda esta acumulación va a generar destrucción del hígado. Y esta destrucción va a generar, ¿no es cierto?, la formación de tabiques fibrosos. De ahí que se forma la cirrosis, ¿no? Y va a tener una característica, va a tener una coloración, ¿no?, de marrón amarillento. Va a producir también diabetes porque a nivel del páncreas también va a haber acumulación. Y pigmentación cutánea porque en tejidos y mucosas también se va a depositar este metabólico. Al producir la diabetes y acumulación en el páncreas, va a producir lo que se llama diabetes pronunciada porque tiene estas dos características. Presenta diabetes porque se ha depositado a nivel del páncreas, se ha destruido los islotes de Langerhans y va a producir también una pigmentación cutánea. Por eso se llama diabetes pronunciada, ¿no? Esta puede ser de dos vías, ¿no?, genética o adquirida. Y como les decía, la acumulación en cualquiera de estas dos vías va a ser a nivel del hígado con mayor frecuencia. Vemos aquí la cirrosis, ¿no? Un hígado medio amarillento, con múltiples nódulos. Y en la histología, ¿qué es lo que vemos? Fibrosis. Y si vemos aquí este puntillado azul en el nódulo hepático, es el depósito de hierro dentro de los hepatocitos. Entonces, la cirrosis se caracteriza por formación de nódulos o nódulos grandes que están rodeados por tejido fibroso. Entonces, la función del hígado ya no es la misma, ya es deficiente, y aquí vemos igual el corte histológico deficiente para los hepatocitos y este puntillado azul que representa el hierro que se está acumulando. Se acumula en piel y mucosas, como decíamos, y cuando afecta el páncreas y se produce la diabetes más la pigmentación, hemos dicho que se llama diabetes asociada. La pigmentación también se va a dar en la piel. La enfermedad de Wilson. En este caso vamos a ver que la enfermedad de Wilson se caracteriza ¿por qué? Porque hay un acúmulo de cobre. ¿Por qué se va a acumular el cobre? Porque va a haber una deficiencia enzimática, que en este caso la C-glutationa, ¿no? Los lugares donde más se van a dañar y se van a acumular este metabolito va a ser el hígado, el ojo y el sistema nervioso. En el hígado vamos a ver una fase progresiva de primero lesión celular, que puede ir solo desde una esteatosis, pasa a un estado de hepatitis y termina en una cirrosis si nosotros no controlamos esta progresión. A nivel del ojo, a nivel de la membrana de Descemet, va a producir lo que se denomina un engrosamiento y se llama la memoria de calcificación. Y en el sistema nervioso central, a nivel de los ganglios basales, se van a empezar a depositar y obviamente esto va a generar trastornos, por ejemplo, temblor, rigidez y progresivamente un deterioro intelectual en el paciente. Entonces, aquí vemos, es más notorio, ¿no es cierto?, aquí la cirrosis porque forma aquí nódulos, como ya hemos visto en la histología. En el ojito hemos dicho que va a producir a nivel de la membrana este engrosamiento o el depósito, que es el anillo, ¿no es cierto? Este anillo. Vamos a ir ahora a otro metabolismo, proteínas. Las proteínas van a estar en diferentes tipos. Entonces, la mayor parte de estas alteraciones en las proteínas se van a deber también a mutaciones. Aquí solo vamos a dar algunos ejemplos. Como decía, en cada capítulo más adelante vamos a ver más ¿no? La mayor parte se dan mutaciones de los genes de las proteínas estructurales y, por ejemplo, aquí vamos a dar dos trastornos congénitos. El síndrome de Marfan y el de Ehlers-Danlos, ¿no?, que es muy parecido porque son proteínas que forman parte del colágeno y estas son las que están alteradas, ¿no? Entonces, en el síndrome de Marfan, la alteración está en el tejido conjuntivo, principalmente en el colágeno. Y este colágeno está en diferentes tejidos, en el esqueleto, en los ojos y en el aparato cardiovascular, que es algo importante porque en el síndrome de Marfan va a haber una alteración en la elasticidad, ¿no es cierto? Y por ende va a haber insuficiencia en muchas paredes vasculares, ¿no? La mayor parte de los casos es heredado, ¿no?, porque hay un componente genético, sobre todo de tipo autosómico dominante, y puede haber casos esporádicos. No puede tener antecedente familiar, pero puede tener un hijo con síndrome de Marfan. Pero la mayoría siempre hay un antecedente familiar. Aquí vamos a ver que hay la mutación del gen FBN1, ¿no es cierto?, que codifica la fibrina, ¿no?, que es un componente esencial del tejido. Vamos a ver aquí que la mayor parte se asocia con
¿Qué es lo que vamos a ver? Alteraciones óseas. Son pacientes súper altos que tienen extremidades más largas en correlación con el tronco. Hay una hiperextensibilidad, una bastante lasitud de la piel. Y vamos a ver también que estas personas pueden sufrir, ¿no es cierto?, luxaciones con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque todos sus tejidos constitutivos son relacionados. Algo importante en el síndrome de Marfan es en el aparato cardiovascular, ¿no? Tomen en cuenta que hay fibras elásticas y tejido conjuntivo en los componentes de los vasos. Y en la circulación mayor la aorta es algo importante, ¿no? Entonces, como es demasiado laxo y hay alteración en estas proteínas, cuando pasa y se bombea la sangre a través de la aorta, esta se distiende. Entonces, es insuficiente, ¿no? Progresivamente se produce un daño a nivel de la pared de las válvulas. El síndrome de Ehlers-Danlos es muy parecido, pero es un poco más leve que el síndrome de Marfan. También se asocia a alteraciones en diferentes proteínas, ¿no es cierto?, que forman parte del colágeno. Entonces, pero estas tienen N cantidad de mutaciones, por eso les doy algo muy específico. En el síndrome de Marfan hemos visto el gen, que es el más común, y en estos casos han debido escuchar, ¿no? Hay personas que trabajan en los espectáculos, que se cuelgan con ganchos y se extienden por la piel, ¿no? Entonces, esas personas son, por lo general, las personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Y lo más, no presentan muchos trastornos, o sea, como el síndrome de Marfan, pero sí hay algo característico que es la hiperelasticidad que tiene la piel. Han debido escuchar o ver alguna vez, ¿no es cierto?, este tipo de personas que hacen shows, ¿no es cierto? Hay otro tipo de trastornos, en este caso asociados a proteínas receptores, y aquí vamos a dar un ejemplo, ¿no? La hipercolesterolemia familiar. En este caso vamos a ver que hay una mutación asociada al gen que codifica la LDL. Han debido escuchar, ¿no? Las LDLs, las HDLs, colesterol bueno, colesterol malo, ¿no es cierto? Normalmente vamos a ver que esta proteína está asociada o implicada en el transporte del colesterol. ¿Qué pasa normalmente? Y eso vamos a repetir nuevamente en patología vascular. Esta proteína agarra el colesterol, viaja y lo lleva a la pared de los vasos, donde se queda transitoriamente. Tiene el colesterol bueno, el HDL, lo saca y luego lo deposita en otro sitio para la eliminación o para su uso. Pero ¿qué pasa si esta proteína está defectuosa? Lleva el colesterol a la pared de los vasos, en diferentes tejidos, y se oxida y no puede sacar. Entonces se queda ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Normalmente nosotros, si van a verlo en patología en aterosclerosis, desde los 10 años, 11 años, tenemos estrías de grasa en la pared de nuestros vasos. Podemos tener todo. Pero normalmente ese proceso se va como que regulando hasta que nosotros somos adultos por encima de los 45, 50, 75 años. Si nosotros consumimos demasiadas grasas, ¿no es cierto?, que no se pueden eliminar, se depositan en diferentes tejidos. Uno de ellos es la pared de los vasos. Eso es en esa edad, pero estas personas, en cambio, a los 20, a los 30 pueden tener infartos. ¿Por qué? Porque ya han desarrollado placas arteriosas. Porque toda esa grasa que se ha depositado de forma transitoria no se ha podido eliminar. Entonces van a tener estas personas a temprana edad placas ateromatosis que pueden tapar de un vaso. Todo esto claro que ven es los especitos con grasa, con colesterol, ¿no? Al final se forman placas ateromatosas, altera la pared del vaso, la elasticidad, se pueden romper y al final se puede dilatar la pared de los vasos, un aneurisma, una placa que se rompe, un émbolo que llega al corazón, hay una obstrucción de algún vaso, mil cosas que vamos a ir viendo en patología especial como la vaso. Pero esas son las consecuencias. Normalmente todos tras la ingesta que nosotros tenemos desarrollamos ciertos grados de aterosclerosis, dependiendo de nuestros factores ambientales, y eso es la ingesta de alimentos. Vamos a los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son una fuente esencial, ¿no? Son parte de nuestra alimentación. Algunos consumimos más que otros, ¿no es cierto?, pero siempre están presentes. Y generalmente se degradan y llegan a la sangre en forma de monosacáridos. ¿Y cuáles son los más comunes? La glucosa, la galactosa y otros monosacáridos, ¿no? La glucosa, ¿no es cierto? ¿Y cómo se deposita la glucosa en nuestro organismo? En forma de glucógeno, ¿no es cierto? Entonces, normalmente nosotros tenemos reservas de glucosa de ciertos suelos, como el hígado.
músculo, ¿no? Porque cuando los necesitamos, los liberan. Pero ¿qué pasa si la degradación de estos procesos se detiene? No avanza, o un otro tipo de músculo. No llegamos a que sea glucosa para que se pueda ser usado dentro de la célula, ¿cierto? Entonces, a esto vamos a hablar en relación a los carbohidratos. Y muchos de estos carbohidratos también se terminan degradando en grasas. Entonces, si esto se acumula, van a generar trastornos relacionados a los carbohidratos, ¿no? Aquí vamos a hablar principalmente de todos aquellos trastornos asociados a deficiencias o defectos o alteraciones en las enzimas, y aquí principalmente al depósito lisosómico. ¿Se acuerdan que hemos hablado de lisosomas hace rato? Hemos dicho que tienen diferentes enzimas que van a degradar, son hidrolasas ácidas que van a degradar diferentes componentes, y entre ellos carbohidratos o monosacáridos y también grasas, ¿no? Y ahí vamos a ver que la degradación de los metabolitos es incompleto y empieza a generar ciertas enfermedades o depósitos dentro de los lisosomas, ¿no? Porque el lisosoma es como un paso, como un filtro. Pasa el metabolito, no tengo la enzima o está deficiente o alterada, ¿qué pasa? Se acumula. Vamos a ver el estado, vamos a ver que puede depositarse de acuerdo al tipo el metabolito, ¿no es cierto?, diferentes enfermedades. Y aquí vamos a dar ejemplo de las que son relativamente más comunes. Por ejemplo, las glucogenosis, ¿no es cierto?, entre ellas la enfermedad de Pompe, la esfingolipidiosis, ¿no es cierto?, ahí vamos a ver las inclusive tipo 1, tipo 2, las hepatidosis, las polisacáridos, que son polisacáridos que se acumulan también, y otras complejas que son menos conocidas, ¿no? La fibrosis, las monocisotis, ¿no es cierto? Dentro de los ejemplos más típicos, vamos a hablar de algunas enfermedades que sí es importante conocer. En la glucogenosis vamos a hablar, por ejemplo, de la enfermedad de Bovino. Esta enfermedad se caracteriza porque va a haber una deficiencia de una enzima. ¿Cuál es la enzima? La glucosa 6-fosfatasa. Y en este caso va a generar, ¿no es cierto?, a nivel del hígado y los riñones, una afección principal, porque es ahí donde generalmente se acumula, al no degradarse estos metabolitos, generan trastornos, ¿no? Entonces, la clínica principal en estos pacientes es hepatomegalia, ¿no?, porque ahí también se acumula nefromegalia, hiperlipemia, diabetes y tumores hepáticos. Está asociado a estos trastornos en la parte clínica, ¿no? Así, en forma general, hay diferentes tipos de enfermedad de Burkierque o glucogenosis, se puede ver tipo 1, tipo 2, dependiendo el grado de afección, ¿no? Si lo vemos en la forma infantil, estos niños muchas veces tienen características. Por ejemplo, tienen una cara mucho más redonda que parece como unas muñequitas, ¿no? Van a tener el abdomen más grande porque hemos dicho que se acumulan en el hígado. Entonces, ahí está tu edad, ¿no? Eso es a temprana edad. También van a tener las extremidades más delgadas y por lo general tienen pelo abajo. Si esta se presenta en la pubertad, por lo general el daño hepático por el acúmulo que se ha producido va a generar inicialmente adenomas hepáticos, que son los tumores que hemos mencionado, ¿no? También los riñones van a ver afectados y van a empezar a producir un agrandamiento, ¿no? Si se presenta ya en la forma adulta, va a presentar hipertensión arterial o pulmonar, porque ya va a haber un grado ya crónico de alteración en sus órganos, pero no tan severos como lo vemos en la forma adulta, ¿no? ¿Qué es lo que vemos a nivel microscópico esto en el hígado? Lo característico es que es un hígado con células bastante claras, ¿no?, por el acúmulo que se va a dar dentro de los lisosomas de estos hepatocitos, inicialmente, la acumulación de este metabolito. Entonces, se acumula y vamos a ver el agrandamiento, ¿no? Otra enfermedad es la enfermedad de Gaucher, donde vamos a ver que aquí también se produce un almacenamiento a nivel de los lisosomas por deficiencia de una enzima. En este caso es la glucocerebrosidasa. Por ende, es cierto, esta enzima, al ser deficiente, va a generar el acúmulo de glucocerebrosa, ¿no? Y esto se va a producir en dos lugares principales. Todo lo que lleve a cabo en el sistema endocrinal, y eso que es macrófagos, ¿cierto? Principalmente, ahí es donde hay macrófagos, se va a acumular. Y el sistema nervioso central. Entonces, por ende,
la enfermedad va a variar de acuerdo a dónde se produzca más neuropatía. Si decimos que hay una forma neuronopática, ¿no es cierto?, va a acumularse principalmente a nivel del cerebro, las neuronas, y por ende la lesión va a ser mucho más severa, deterioro, ¿no es cierto?, intelectual, motor, y por ende estos niños fallecen a temprana edad, 3 años, 5 años. Sin embargo, puede haber una lesión un poco más leve, que es la lesión visceral, en la cual se va a acumular en diferentes tejidos donde haya el sistema de hígado, y puede haber una otra forma de enfermedad de Gaucher que es mixta. Hay un daño neuropático más leve y también hay un daño visceral. Entonces es una forma mixta. Y vemos aquí microscopía electrónica y vamos a ver cómo los recipientes va a formar como estructuras tubulares. Esto es como algo general, no es necesario. Esta es la secuencia, ¿no es cierto? Como les decía, dentro del sistema reticular anterior, principalmente conformado por los macrófagos, dentro de los lisosomas, al no haber esta enzima que hemos dicho que se llama glucocerebrosidasa, se acumula ¿qué? El glucocerebrósido, y por ende empieza a, ¿no es cierto?, generar que este lisosoma aumente el tamaño, ¿no es cierto? Y se acumula este metabolismo. Y esto va a producirse principalmente a nivel del riñón, puede producirse a nivel del hígado, del hueso y del cerebro. ¿No? Y dependiendo de dónde se acumule más, va a producir ciertos trastornos. La forma neuronopática que es más severa, porque va a producir un daño más acelerado, o la forma visceral o la mixta, ¿no es cierto? Es la que se. Otra de las enfermedades, la enfermedad de Alzheimer, también conocida como uno de los tipos de gangliosidosis de M2. En este caso vamos a ver la incapacidad de metabolizar o de catabolizar lo que es los glóbulos M2, y vamos a ver que hay una mutación, ¿no es cierto?, en una subunidad alfa en el cromosoma 15 que produce deficiencia de la exosaminidasa. Esa es la enzima, exosaminidasa. En este caso, como decía, al haber la ausencia de esto, no podemos pasar de este tipo de gangliosidos de M2 a una forma más simple de M3. Por ende, por esta deficiencia de la exosaminidasa se empieza a acumular. ¿Dónde o cómo vamos a ver esta enfermedad? Deterioro mental y motor, ¿no es cierto? Y además, en componente motor vamos a ver que es la acidez, ¿no es cierto?, muscular, movilidad. También podemos ver una característica que a nivel de los vasos, a nivel de la retina, también se va a empezar a formar lo que es la mancha roja cereza, porque aquí también se va a depositar, por ende va a producir ceguera. Como también hay depósito a nivel del sistema nervioso central, va a afectar muchos centros, por ende también puede haber sordera y demencia progresiva, ¿no? Entonces, por lo general, este tipo de pacientes presentan estas manifestaciones en la primera infancia, como decía, deterioro intelectual, motor, flacidez, ¿no es cierto?, que lleva rápidamente a muchas veces a la incapacidad y a que los pacientes no van a crecer. Otra de las enfermedades, ejemplo, es la enfermedad de Niemann-Pick, que también hemos dicho que parte de las enfermedades por envejecimiento lisosomal. Aquí la enzima deficiente es la esfingomielinasa, que vamos a ver que se va a acumular también la esfingomielina en el sistema reticular. Eso quiere decir macrófagos, ¿no es cierto? Este puede presentarse bajo dos formas, ¿no? Uno visceral y también con compromiso del sistema nervioso central, y eso va a depender para qué tipo de enfermedad de Niemann-Pick se presente la gravedad. Tomen en cuenta que la esfingomielina es ¿qué tipo de metabolito? Esfingomielina. Hablamos de cierto tipo de lípidos, ¿no es cierto?, y colesterol que forma parte de esta enfermedad, ¿no? Entonces, es un tipo, y la esfingomielina principalmente ¿dónde se localiza? En los nervios también, ¿no es cierto? Entonces forma parte de este componente de recubrimiento. Por ende, cuando hay alteraciones, se empiezan a depositar, y por eso hablamos de un daño a nivel, ¿no es cierto?, también del sistema nervioso, ¿no? En el tipo A vamos a ver que es la forma más grave, que se presenta en el lactante,
va a haber afección principalmente neurológica y obviamente la muerte por este trastorno en los diferentes centros va a producirse durante los 3 primeros meses. Una forma menos severa es la visceral. ¿Se acuerdan que solo hay una forma visceral? Que afecta a órganos, pero no así el sistema nervioso central. Por ende, este paciente puede tener alteraciones, pero puede llegar a la muerte. Ya, y aquí vemos un ejemplo, ¿no? De acúmulos, como vemos el sistema endotelial puede ser afectado y vamos a ver estas células que se encuentran así, grandes discos citoplasma bastante amplio, ¿no? Vemos aquí, si esto es en la forma visceral. Proteínas. Vamos a hablar en forma general de esta parte. Esta era la parte anterior. Dentro de estas hay algunos otros depósitos de materiales que se pueden producir, en este caso derivados de las proteínas. El ácido úrico. Normalmente los seres humanos, si bien podemos degradar proteínas, sobre todo de origen animal, como la carne, ¿no es cierto?, que va a degradarse en ciertos elementos, nosotros no somos carnívoros. El león tiene sí, ¿no es cierto?, enzimas especiales que le ayudan a comer todo el tiempo carne, poder degradarla y no generar gota. No hay ningún animal carnívoro que tenga gota, a menos que tenga un trastorno. Nosotros lo podemos desarrollar si excedemos en el consumo y esto se da progresivamente, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que la acumulación de, ¿no es cierto?, cristales de urato va a causar lo que es la gota. Lo más común es en el dedo gordo del pie, pero se puede dar en todo lado. Yo he visto gota hasta en la colita, ¿no es cierto?, en las orejas, en todo lado. Y eso depende de la alimentación que tenemos, porque va a haber trastorno, en este caso la actividad, ¿no? Histológicamente vamos a ver estos cristales, digamos, como un material amorfo de cristales que genera una respuesta inmunitaria en forma como un hongo doloroso en situación. Y hay una forma congénita, ¿no? O sea, que está ligada a un trastorno de una mutación a nivel de cromosomas sexuales, y en este caso va a haber una deficiencia enzimática de la xantina, guanidina, fosforibosil, transferasa, ¿no? En este caso, a temprana edad puede desarrollar una gota. Y esto es también multifactorial, porque puede haber la predisposición genética, pero ya les decía, el factor ambiental, la ingesta puede predisponer que, como yo te decía, esta persona tenga un estado de hiperglicemia y desarrolle una aguda y una forma crónica con la formación de gota, ¿cierto?, formación de cálculos y también un compromiso neurológico. Yo les decía, hay un componente genético que puede predisponer a este proceso. Similar a lo que pasa en la forma adquirida, podemos ver estos depósitos en estos diferentes, pero es mucho más severo que la forma adquirida, ¿no? Para finalizar, vamos a hablar de otro trastorno, en este caso adquirido, que es la diabetes, ¿cierto? En este caso la diabetes es más compleja, no solo es el manejo de carbohidratos, ¿no?, sino va a afectar a diferentes niveles a nivel metabólico, pero principalmente va a estar en relación a la respuesta que tiene, ¿no es cierto?, la insulina, que va a estar alterada. En la diabetes tipo 2, si hablamos, hay una respuesta alterada, ¿no es cierto?, en la insulina para que la glucosa ingrese a las células y se utilice como energía, ¿no? Entonces, al haber esto, vamos a producir, ¿no es cierto?, este trastorno. Ahora, en la diabetes, y esto lo vamos a ver con más detalle con el páncreas, pero simplemente es un páncreas en general, la diabetes puede ser primaria cuando tiene un componente generalmente genético, ¿no es cierto? Ya uno nace con una predisposición a que el sistema inmunitario o lo destruya a los circuitos de Lange, por ende a las células beta, o una pancreatitis ha producido que yo tenga el páncreas destruido y por ende ya no tengo insulina, ¿no es cierto? Pero por lo general la diabetes primaria es debida a un trastorno que ya es genético, que destruye los islotes, ¿no? Y por lo general se produce durante la infancia o la pubertad, ya está establecido, ¿no es cierto?, desde una temprana edad. A eso, esa es la característica. Pero ¿qué es lo más grave? Estos pacientes, al no tener insulina, muchas veces tienen
cuadros más severos que pueden llevar al coma diabético y a la cetoacidosis que pueden llevar a la muerte de los pacientes. Entonces, es algo importante. Como decía, hay una susceptibilidad genética, hay un estado de autoinmunidad que destruye las células por lo general, y asociado a lo ambiental podemos también tener este tipo de cosas. Sin embargo, la diabetes tipo 2 van a ver que esta se produce por encima de los 45 años, ¿no? Ya deben tener algún conocido o algún familiar que tiene diabetes, ¿no es cierto? Aquí no hay un proceso autoinmunitario, no, sino es más metabólico y asociado al medio ambiente. No hay relación con los genes HLA como pasa en la diabetes tipo 1, y hay un conjunto de factores, ¿no es cierto?, que se pueden confusionar para que nosotros desarrollemos, ¿no? Y entre esos, seguramente cuando leemos infantil, de síndrome metabólico, y todos los trastornos que da el que nosotros tengamos ciertos factores, como por ejemplo una cintura muy ancha durante muchos años, predispone a que haya resistencia a la insulina, y a futuro desarrollemos diabetes, ¿no? Puede haber diferentes tipos de diabetes dentro de esta, como la diabetes hipomóvil, en la cual se asocian más cosas, ¿no? Una base genética, pero con el trastorno ambiental puede haber una secreción alterada. Existe insulina, pero está alterada, ¿no? Y puede tener también en un comienzo a temprana edad. Pero en la diabetes tipo 2, como decía, específica, puede haber una causa secundaria que esté generando pancreatitis, una infección, depósitos como la hemocromatosis, hemos hablado de la diabetes, se llamaba iniciato, ¿no es cierto? El uso de corticoides, alguna neoplasia. El síndrome de Down, por ejemplo, es un trastorno genético, ¿no es cierto?, donde se gana más cromosomas, en el cual estos pacientes tienen tendencia a desarrollar no solo sordera, ceguera, sino también predisposición a tener diabetes, si la dieta comenzada. En el embarazo también puede predisponer que uno curse con una diabetes tipo 2, termina el embarazo y luego la paciente puede recuperar el diabetes. No va a haber una destrucción de los islotes en forma así específica de tipo comunitaria en la diabetes secundaria, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, tejido pancreático y vemos los islotes de donde van a estar las células diabéticas. Puede haber también la diabetes tipo 2 por depósitos, de forma secundaria, depósitos de unas proteínas que no se degradan como es la amiloidosis, que específicamente va a venir a acumularse en los riñones y puede producir de forma secundaria también diabetes, ¿no? Algo importante para finalizar, en la diabetes tipo 2 se producen dos problemas principales, ¿no?, lo que es la microangiopatía y la macroangiopatía, ¿no? Lo más importante en la microangiopatía diabética es que daña los vasos más pequeños que alimentan, ¿no es cierto?, incluso a los vasos y a órganos específicos. Por ejemplo, a nivel de las retinas, son vasos importantes y pequeños, ¿no es cierto?, que al dañarse por la alteración en el metabolismo que se produce, va a producir la retinopatía diabética, ¿no es cierto? A nivel del riñón, también a nivel de los glomérulos, se dañan estos pequeños vasitos que forman parte del glomérulo renal, y por ende, por eso estos pacientes producen, ¿no es cierto?, retinopatía diabética. Y también los nervios, por eso estos pacientes, cuando vayan a ver, no sienten dolor, no hay calor, por eso que cuando se golpean el pie o alguna parte del cuerpo, no sienten dolor, no sienten calor ni el frío. Por ende, al perder ese tipo de sensibilidad, ¿qué pasa? Se lesionan y no se cuidan, ¿no es cierto? Y por eso tienen, ¿no?, ulceras en los piecitos, lesiones en las manos. En el riñón, como vemos, va a haber alteración, ¿no?, de los músculos. El daño principal va a estar a nivel de los glomérulos, ¿no?, donde van a producir estos depósitos a nivel de los capilares, ¿no es cierto?, del glomérulo, y por ende se va a desarrollar la enfermedad vascular, ¿no? Esto es en general un pantallazo de lo que se produce en la diabetes tipo 2. Bueno, muchachos, esto puede predisponer en la diabetes a que estos pacientes tengan infecciones recurrentes como la pielonefritis, que sea aguda o crónica, y como ya hemos hablado, a nivel de ¿no es cierto?, en la retina puede producir daño, y este paciente también puede llegar a la ceguera o retinopatía, ¿no es cierto?, diabética. Las causas de muerte en la diabetes mellitus, en general, de tipo 2, va a ser por infarto del miocardio. Ya hemos dicho, produce un daño en los vasos, y la excepción no es el corazón, también se produce, ¿no?,
también acelera eso que busca la aterosclerosis. Por ende, infarto del miocardio. Insuficiencia renal, ya hemos dicho, ¿no? Porque también hay daño en los capilares que hay en los glomérulos. Enfermedad cerebrovascular, también, ¿no es cierto? Porque también acelera la aterosclerosis, puede romper, puede generar neurismas y haber un accidente cerebral. Cardiopatía isquémica, que forma parte también dentro de lo que es asociado a las enfermedades cardíacas e infecciones, ya les he dicho, ¿no? Lo más común es que siempre hay un paciente que a veces se le cruza el dedito, el pie, y tiene que amputarlo, ¿no? Y si no hacen un tratamiento adecuado,